Excelente y bendecido día, chicos. Bienvenidos sean ustedes a una clase de el curso de comunicación integral. El día de hoy he preparado un material para ustedes que espero que sea de su agrado y puedan comprenderlo. Así que veamos. Muy bien, chicos, el día de hoy estaremos trabajando con un tema que se llama concordancia verbal. Recuerden ustedes que la semana pasada trabajamos con concordancia nominal. En este caso vamos a continuar. ¿Qué es la concordancia verbal? Es la coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Tenemos algunas reglas para que la concordancia verbal se ejecute. La primera regla nos dice, el verbo debe concordar con el núcleo del sujeto en número y persona. Si ustedes observan, tenemos la oración, la computadora está actualizada. Estamos trabajando con tercera persona en singular y si observan, computadora y la palabra, el verbo está, se sincroniza con el sujeto de quien se habla. Están concordando sujeto en número, si es singular o plural, y persona. La segunda regla nos dice, a un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. En este caso tenemos el sujeto compuesto del cual ya hemos trabajado en clases anteriores. Tenemos cartera y zapatos son nuevos. Si ustedes observan en esta oración, cartera y zapatos son nuestro sujeto compuesto. Y la palabrita que tenemos en rojo, son, resulta ser nuestro plural. No puedo decir, o estaría mal dicho, que diga cartera y zapatos es nuevos. Tiene que corresponder un verbo en plural. Seguidamente tenemos la regla número 3. Si los núcleos de un sujeto compuesto representan personas gramaticales distintas, para la concordancia se prefiere la primera persona a la segunda y a la segunda en relación a la tercera. En el caso del número, por tratarse de un sujeto compuesto, el verbo va en plural. Por ejemplo, tú, él y yo viajaremos a Puno. Lo estamos trabajando en primera persona. Se vería muy mal, sonaría muy mal y se vería mal escrito si yo digo tú, él y yo viajan a Puno. En tal sentido, todo esto que estamos viendo el día de hoy es para que aprendamos a escribir correctamente y a pronunciar las palabras en las oraciones según cómo corresponda, para que nuestro interlocutor pueda comprendernos. Continuamos con las reglas, en este caso trabajaremos con la regla número 4. Cuando los núcleos de un sujeto compuesto son formas neutras, el verbo se emplea en singular. Fíjense ustedes, esto y aquello, si hablamos de esas dos palabras, no nos representa algo específico, simplemente nos señala algún objeto, alguna distancia. A esto le llamamos formas neutras, a estas expresiones como esto y aquello. En el caso de la oración, tienen en negrita y subrayado el verbo interesar.
dice, esto y aquello interesa mucho, lo estamos trabajando en singular. La última regla nos dice que cuando los núcleos de un sujeto compuesto son infinitivos, el verbo se emplea en singular. Por ejemplo, bailar y cantar son los infinitivos. El verbo en singular está mostrado en rojita. Y estamos hablando del verbo ser, estar. En este caso es divertido. Algo importante para recordar, chicos, recuerden que se aproximan nuestros exámenes simulacros. Lo tenemos en el material que les he entregado en clases anteriores. Lo que todo dominguino debe saber son los siguientes términos. El adverbio, por ejemplo. ¿Qué es el adverbio? Recordemos que ya lo hemos trabajado en el mes de agosto. El adverbio es una palabra que tiene varios significados y puede expresar tiempo, lugar, modo, afirmación y negación. Tenemos igualmente los adverbios medio y puro, que como recuerden ustedes que los adverbios son invariables, es muy frecuente encontrar el error de hacerlos femeninos o plurales. Por ejemplo, esa alumna llegó media triste. Eso es una palabra escrita incorrectamente. ¿De qué manera lo podemos escribir y que suene correcto? Si escribimos la oración, esa alumna llegó medio triste. Esa es la forma correcta de utilizar el adverbio medio y puro. Del mismo modo, aclararemos el adverbio despacio. Es un adverbio de modo que significa lentamente, por lo tanto no es correcto darle la equivalencia de en voz baja. Seguidamente hablaremos de la preposición para recordar el concepto, que es una palabra gramatical invariable que nos sirve como nexo subordinante y tiene significado contextual. Por ejemplo, olla de presión. En este caso, ¿cuál es la preposición? La palabra de. Finalmente, la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Es una palabra invariable porque no presenta accidentes gramaticales. Sirve como nexo e indica adición, disyunción u oposición. Por ejemplo, él compró una camisa y un pantalón. Perfecto, chicos. Seguimos trabajando. Esto lo van a desarrollar en su cuaderno, como siempre. Es el ejercicio de aplicación. En este caso vamos a trabajar completando y transformando las oraciones para que exista concordancia verbal. Van a completar el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis. En la primera oración tenemos, me sorprende que tú lo que decía. Si ustedes observan, tienen dentro del paréntesis el verbo comprender. ¿Cómo vamos a rellenar esta rayita que tenemos en blanco? Sencillo, vamos a transformar ese verbo para que nos dé la concordancia verbal. Me sorprende que tú comprendas o comprendieras lo que decía. Estamos trabajando con el verbo comprender, pero le estamos dando concordancia verbal. En la opción B trabajaremos con me sorprende que esta chica caminara, ¿de qué manera? Despacio, ¿verdad? Seguidamente, me agrada que José escribiera su autobiografía. Esa es la opción correcta. El libro es para que aprendas a leer. Estamos trabajando con el verbo aprender que lo tienen allí dentro, encerrado en paréntesis. No sabía que Katy vivía en Alemania. Estamos trabajando con el verbo vivir que lo tienen encerrado al costadito en un paréntesis. Y finalmente la última oración habla más alto para que todos te escuchen. Esa es la transformación que tienen que hacer para que exista la concordancia verbal. Seguidamente trabajaremos con nuestra práctica calificada. Recuerden ustedes que siempre trabajamos 4 preguntas y que algunas de ellas corresponden al tema que hemos visto la clase anterior. En esta oportunidad me van a responder 3 preguntas
relacionadas con los temas y me van a elaborar 2 oraciones que presenten concordancia verbal. Esto lo van a hacer de su propia creatividad. Entonces, por favor, chicos, la clase de hoy está bien sencilla. Trabajaremos con la escritura del tema. Tiene simplemente una definición, 5 reglas y finalmente un repaso de lo que tienen ustedes en el material, de lo que todo dominguino debe saber, y de esta manera nos vamos preparando para nuestro simulacro. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan comprendido. Recuerden que vamos a estar interactuando. Van a resolver su hoja de aplicación, van a desarrollar sus ejercicios y seguimos en contacto. Por favor, se cuiden, lávense las manos con frecuencia y nos vemos.